¿Qué extrañas de México estando en España? ¿Qué te gusta de España para que esté en México? España me gusta el sistema político, evidentemente, ¿no? Y su realidad social. Extraño de México, mira, extraño de México los tacos de nana. Aquí hay carnitas, ya hay mexicanos haciendo carnitas, pero no te hacen vísceras, no te hacen corazón, nana, bofe, buche. Esas partes más sabrosas del cerdo no las he conseguido. ¿Qué más? Echo de menos. Nada. Mira, el problema es que yo soy muy adaptable. Lo que más eché de menos durante mucho tiempo fue el anonimato de la gran ciudad. O sea, tú te echabas a andar por México, podías andar años sin encontrarte a nadie. Cuando te encontrabas un conocido, hoy lo contabas a todos tus amigos. Ay, mire, estábamos tan separados que teníamos que hacer una reunión de póker todos los meses, todos los meses, perdón. Los del mismo barrio, un grupo de amigos, escritores, periodistas del mismo barrio, nos reuníamos una vez cada mes y medio a jugar al póker, porque si no, no nos veíamos, pese a que éramos vecinos. El anonimato de la ciudad me gustaba muchísimo. Y sus zonas oscuras siempre me atrajeron. Yo viví en espacios de la ciudad donde no hay que ir, no le recomendaría a nadie que fuera, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, pero no he hecho nada de menos. Y si me cambió, creo que si me cambiara yo a Tailandia, pues tampoco echaría de menos ni México ni España, ¿no? Pues de España me gusta la democracia, me gusta poder participar en un partido que hace cosas realmente positivas y que se preocupa por lo que yo me he preocupado toda la vida, ¿no? Fundamentalmente.